Bien, Señor le bendiga. Continuamos con la bendita palabra de Dios y la bendición de nuestro Señor para nuestras vidas hoy día. Jesús era paciente, Él es paciente, siempre lo será. Versículo para memorizar: tengan paciencia con todos. 1 Tesalonicenses 5:14. Muy bien, la palabra paciencia en griego es hopomeno, que significa soportar pruebas por largo tiempo con las personas que nos hacen problemas. Así. Entonces en la Biblia encontramos, para animarles, cómo se mantiene la paciencia, cómo se obtiene también. En la Biblia dice acerca de Job que este hombre era bueno, perfecto, apartado del mal. Tenía un hogar maravilloso, hijos muy simpáticos y hijas también. Eran 10 total. Así que encontramos a este hombre de Dios. Primeramente, dice la palabra de Dios, era consagrado al Señor, muy consagrado. ¿Y qué significaría para nosotros consagrado? Consagración viene de la palabra griega que significa uso exclusivo para, sea como el vaso, como las tazas, como los cubiertos, como los platos, ya son para el uso exclusivo de algo y para alguien. Eso es el significado literal de consagrado. Entonces la persona consagrada es para el Señor, para el uso exclusivo del Espíritu del Señor, como instrumento de justicia para usar. A eso llaman consagrado. Entonces, en ese nivel vivía cada día Job. Él era millonario, no era vicioso, no era borracho, como encontramos en el caso de Lázaro, que este hombre que era muy rico. Qué contraste entre este hombre justo, consagrado, y el otro que sí era también millonario, pero dado al vicio, ¿no? Al licor, a placeres, al sexo, en fin, N cosas. Pero Job no. Entonces una persona primeramente consagrada a Dios, ese le agrada al Señor para hacer sus propósitos, porque este hombre de Dios desarrolló bastante la paciencia. Pero ¿cómo él desarrolló? A ver, vamos a verlo. Entonces, primeramente, muy consagrado a Dios. En segundo lugar, a sus hijos también, como era consagrado, entonces él les enseñó cómo consagrarse a Dios. A pesar que dice la palabra de Dios, como era millonario, este hombre entonces dejaba que sus hijos tuvieran banquetes casi todos los días. Abundante vino, parrilladas por acá, por allá, en fin. Como eran millonarios, no había problema que sus hijos tuvieran esta clase de reuniones, pero de alta categoría, digamos, lo mejor del mundo. Así vivía él. Pero, ¿qué es entonces lo que le protegía a él? Noten bien, la consagración trae protección, porque el Señor entonces responde. Eso es lo que dice la palabra: lo que tú siembras, eso cosechas. Entonces, él cosechaba la gracia del Señor, la bendición de Dios. Satanás mismo sabía, y pasaba por ahí Satanás mirándolo, cómo sus hijos se emborrachaban, tomaban los mejores licores, el vino, parrilladas de lo mejor. Él veía, ¿no? Satanás estaba mirando. Pero también odiaba a Job, mucho odio tenía a ese hombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cada día ofrecía un cordero y 5,000 ovejas, eso que es registrado en la Biblia, pero si cada una de esas ovejas paren otras ovejas, ya estamos hablando de 9,000 a 10,000 ovejas. Era muy rico, abundante leche, abundante lana, abundante carne. Así era, muy millonario en esa región, no había otro como él. ¿Y por qué no caía pobreza contra él?
Primeramente porque cuando una persona se consagra a Dios, Dios lo protege. Dios lo protege de tal manera que todo lo que hace, Dios hace prosperar. Eso es lo que tenía Job. Eso era el secreto de su prosperidad. Entonces, Satanás pasaba por ahí, pero no podía hacer nada, porque los ángeles de Dios estaban siempre rodeándolo, cercándolo, protegiéndolo en todo momento, las 24 horas. Eso es la ventaja cuando alguien se consagra a Dios. Igualmente, te animo en el nombre del Señor. Tú tienes que consagrarte a Dios. Nada te impide. Para consagrarse a Dios no necesitas ir a la universidad, no necesitas otros sitios para tener material, no. La palabra de Dios dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu boca, en tu ser. Entonces, si tú amas al Señor, lees la palabra de Dios, oras constantemente al Señor, te consagras, igualmente Dios protegerá tu vida, te dará apoyo, te dará bendiciones. Eso es. Entonces, en el nombre del Señor, te animo para que te consagres al Señor. Las personas que han hecho historia muy buena en el mundo, son la mayoría, el 90% son cristianos, creyentes que aman al Señor. Y ninguno de ellos han muerto en pobreza o han vivido en miseria, no, porque Dios los protegía y todo lo que hacía el Señor los prosperaba. Ya, así es. Así que conocí a una sierva del Señor muy consagrada a Dios, ecuatoriana. Esta señora, el Señor puso en su corazón hacer un circo, pero de una manera muy especial, con todos los juegos. Ella contó que eran muy pobres allá en su país, Ecuador, pero el Señor comenzó a prosperar. Conforme iba consagrándose más y más, las bendiciones llegaban más y más. Así que su circo, el circo que fundó, progresó pero inmensamente y viajaba a otras naciones. Así, qué bendición para ella en su economía. Cuando vino a Tumbes, estuvo trabajando allí un tiempo, pastoreando, vino a la iglesia, testificó, y aparte de eso nos dio hartísimo boleto para la iglesia. Así que casi todos los días íbamos al circo. Qué precioso, qué hermoso, qué diversión. Que Dios bendiga, sí. Gente consagrada, sea con empresa, sea un ministerio, lo que fuere, Dios lo prosperará. Así es. Muy bien, entonces terminamos ahí esta parte. Que Señor te bendiga, te ayude. Pero lo mejor que puedes hacer en tu vida es buscar al Señor. David decía, buscad al Señor, su rostro, el rostro del Señor continuamente, siempre buscar. Eso lo tradujo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te será añadido, es decir, como yapa vendrá. Entonces, ¿qué significaría eso para nosotros? Primeramente, busca a Dios, conságrate al Señor. Segundo lugar, mantenga esa comunión con el Señor y mantienes esa presencia, ese fluir de Dios en tu vida, sí, como un estilo de vida. Entonces vas a vivir una vida sobrenatural protegido por el Señor. Y tercer lugar, no desmayes, persevera siempre. Dios está cerca y pronto vendrá para llevarnos. Amén. Padre, te damos gracias. Te ruego, te suplico, Señor. Bendiga, oh Dios, las vidas que llevan, Señor, hacia adelante, consagrados a ti, en santidad como estilo de vida, día tras día. Sé que con ellos, Señor, tú estás, y los bendices en gran manera como a Job, que él desarrolló bastante paciencia, así está escrito en tu palabra. Desarrolló, Señor,
en forma sobrenatural la paciencia. Le vinieron muchas cosas sobre su vida, pero él esperó pacientemente que el Señor se haría cargo, como se ha hecho de su vida, de su riqueza. Por eso él dijo: Señor, bendito sea el Señor que me dio riquezas, también me lo quitó. Bendito sea su nombre. Conocí a el Señor como eres tú, y desarrolló esta paciencia hasta el día que otra vez tú restauraste su vida mucho más que antes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.